vamos a esperar un minuto más para comenzar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Son todos los textos que usted nos De la envió? clase 5. No, pero los de la clase 5. Ah, Los de la próxima ¿ya? semana, porque cada clase hay textos. Sí, sí, sí. Los de la clase 5, o sea, los de la próxima semana, que son 3, es una selección de lecturas cortitas sobre Roma. Es un capítulo de un libro de Holland que se llama Rubicon y es la conclusión de un libro de Mary Beard que se llama SPQR. Ah, ya Esos son tres. solo esos textos. Esos textos, sí. Y de hecho, Ah, el de Holland yo ya. creo que se les va a hacer bien entendido. Y los otros que hemos visto, no, eso es para otra cosa. Eso es para otra cosa, eso claro, esos entran para la solemne, pero y van Ah, complementando lo que hemos visto. ya, perfecto. Ya, gracias. Sí, de nada. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Hoy día ya comenzamos con la segunda unidad, que son los pilares de Occidente, y hoy día vamos a hacer un resumen de la historia de Grecia. Obviamente ustedes después van a tener ramos de la historia de Grecia, donde van a ver varios de los temas que vamos a ver en una clase con más detalle. Entonces puede ser que se queden un poco con gusto a poco. Vamos a hacer un pequeño resumen cronológico de la evolución histórica de Grecia, su expansión por el Mediterráneo, la expansión de su cultura por el Mediterráneo y después por una parte importante del mundo oriental, y luego el legado de Grecia en la cultura occidental. Bueno, recordemos que se dice que la cultura occidental tiene tres grandes bases o tres grandes pilares. Obviamente esto no significa que solamente haya recibido influencias culturales de esos tres pilares, después recibe de muchos más, sigue recibiendo, pero estas son las tres bases de Occidente. La civilización helénica, o sea, la cultura griega y la cultura romana, que podríamos sintetizar que influyen mucho en la estructura del pensamiento occidental. Luego, el cristianismo, que como es la religión predominante en la base cultural occidental, obviamente su influencia va a estar sobre todo en la dimensión espiritual y en la cosmovisión de Occidente. Y por último, la cultura germana. La cultura germana va a ingresar en el momento en que Roma se está desarmando y va a ser la cultura de los pueblos que van a tomar el relevo en cuanto a autoridad política cuando el Imperio Romano se desarme. Entonces ellos van a ser muy influyentes en todas las instituciones, las leyes y la organización de los primeros reinos occidentales. ¿Por qué se le llama helénica? Porque los griegos a sí mismos se llaman helenos. De hecho, Grecia en griego es Hellas, Hélade, por eso. Y se considera, casi todos los historiadores consideran que Grecia y Roma son dos culturas muy vinculadas, con mucha influencia. La cultura romana tiene mucha influencia de la cultura griega. De hecho, eso es una de las cosas que vamos a ver la próxima semana cuando veamos Roma. Por eso civilización helénica. Cuando hablamos de la historia de Grecia, nos encontramos con esto, con muchas etapas. En rigor, en la primera etapa estamos frente a otra civilización, que es la civilización cretense. Si recuerdan el esquema que vimos cuando vimos las civilizaciones, vimos cómo los cretenses se consideran una civilización primigenia y Grecia sería una filial cultural de la civilización cretense, o sea, habría surgido a partir de efectos, de elementos culturales cretenses. La civilización cretense se habría desarrollado entre los años 2000 y 1400 a.C., predominante en un sector central del Mediterráneo, lo que llamamos habitualmente el mar Egeo, obviamente en la isla de Creta y las islas del mar Egeo, y habría desarrollado una importante influencia cultural sobre la que es la primera etapa, propiamente tal, de la cultura griega, que es la época micénica. Esta
influencia que ejerce Creta en el Mediterráneo, en la época de su gran desarrollo cultural, que es las fechas que vemos ahí, del 2000 al 1400 a.C., se debe sobre todo a que Creta desarrolló lo que se conoce como una talasocracia, o predominio marítimo. Los cretenses son grandes navegantes y grandes comerciantes, con mucha influencia cultural de Egipto. Y también tuvieron vínculos con distintos pueblos del Mediterráneo. De los egipcios, por ejemplo, ellos van a aprender el sistema de escritura. Los cretenses van a tener un sistema de escritura que, al igual que el sistema de escritura egipcio, es ideográfico, es decir, que cada letra simboliza una idea. Y de hecho, los micénicos van a desarrollar un sistema de escritura que también es ideográfico. ¿De dónde salen estos micénicos? La cultura micénica es la primera cultura griega propiamente tal. Y se va a desarrollar cuando unos pueblos considerados helenoparlantes que habían comenzado a habitar el sur de la península de los Balcanes a partir del año 2000 a.C., empiezan a recibir las influencias culturales de los cretenses. Y ahí se va desarrollando una cultura que es conocida como la cultura micénica o heroica. ¿Por qué estos nombres? Ahora lo voy a explicar. En el caso de Micenas, ¿de dónde llegan estos griegos o estos helenoparlantes? Al igual que muchos otros pueblos con los que vamos a tener noticias en la época antigua e incluso en la época medieval, son considerados pueblos indoeuropeos. No sé si han escuchado hablar alguna vez del concepto de indoeuropeo. El concepto de indoeuropeo es un concepto que agrupa a muchos pueblos de la historia antigua. Los romanos, los griegos, los celtas, los germanos, también los persas y los brahmanes de la India, por nombrar algunos. Son pueblos que en distintos momentos de la historia salieron del mismo lugar. La teoría apunta que habían salido en distintos momentos de la historia de las estepas rusas. ¿De dónde viene esta teoría de los pueblos indoeuropeos? Proviene de un filólogo del siglo XIX que se llama Franz Bopp, que va a hacer en un estudio de filología comparada, se va a dar cuenta que hay muchos idiomas antiguos, que si uno va a las raíces más antiguas de esos idiomas, el germano en su versión más antigua, el balto-eslavo en su versión más antigua, el pali, que es el ancestro del hindi, de los idiomas indios, se encuentra con que fonéticamente, es decir, en cuanto a sonidos, esos idiomas tienen muchas similitudes en sonidos en las palabras que significan lo mismo. Y no cualquier palabra, sino que palabras que son claves para el desarrollo de una familia, para el desarrollo de una cultura, y otras palabras que son claves en las características geográficas. Y ahí es como se va a desarrollar esta teoría de que son pueblos que provendrían de las estepas rusas. Y además, lo otro que caracteriza en común a todos estos pueblos es el hecho de que son blancos, que son de piel blanca. Entonces, de ahí vendría este concepto de indoeuropeo. También durante una época se les llamó arios, pero el concepto de arios después quedó con mala fama. Ya sabemos por qué. Pero se refiere a eso, y de hecho hay símbolos que se considera que son indoeuropeos. El culto al sol tiene mucha fuerza en los cultos indoeuropeos. En general son de organizar sociedades que pueden tener algunas características en común. En general son más bien patriarcales, por ejemplo, y todo eso. Bueno, volviendo a nuestros micénicos. Estas personas habrían llegado entonces hacia el año 2000 a.C. al sur de la península de los Balcanes. Y ahí, al entrar en contacto, obviamente con los pueblos originarios de la península de los Balcanes, a los que normalmente denominamos pelasgos, y al empezar a tener las influencias de los cretenses, se va a desarrollar una cultura, que habitualmente llamamos la cultura griega micénica. ¿Por qué micénica? Porque sabemos que una de las ciudades que alcanzó un mayor protagonismo, un mayor liderazgo, es Micenas.
Y también le vamos a llamar heroica a esta época porque es la época en la que están ambientados los grandes mitos heroicos y sobre todo los dos grandes poemas épicos de la historia griega, que son la Ilíada y la Odisea. Cuando hablamos de la época cretense, ¿por qué también le llamamos minoica? También está vinculado a las leyendas. Porque la isla de Creta está relacionada, se relaciona mucho con un rey mitológico, hijo de Zeus, para variar, que es el rey que habría mandado a construir el laberinto de Creta para albergar al Minotauro. El rey Minos. Por eso también al periodo cretense se le llama periodo minoico. ¿Qué ocurre con esta cultura cretense? ¿Por qué se acaba hacia el 1400? Porque, al parecer, sí, y de hecho Zeus nace en Creta, se supone. Al parecer hubo una serie de enfrentamientos entre las distintas ciudades que había en Creta. Al parecer Creta no constituyó una unidad política, sino que fueron varios reinos. En la zona de Knossos es donde está el más famoso de todos, que es donde está el Palacio de Knossos y los complejos arqueológicos más importantes que se han descubierto para el día de hoy. La arqueología es muy importante para toda esta época, ya voy a hablar de eso. Y se cree que las guerras internas que pudieron tener, sumado a un cataclismo, a una actividad tectónica múltiple que habría ocurrido hacia el año 1400 a.C., llevó al colapso a esta civilización. ¿Qué pasa hacia el año 1400 a.C.? La fecha exacta normalmente que se da es como 1450 a.C., no se sabe bien, obviamente. Hubo una erupción volcánica. Lo que es actualmente la isla de Santorini, que es una de estas islas griegas lindas, que son muy turísticas, era una isla inicialmente más grande, que se llamaba Tera. Y en Tera había un volcán. Y ese volcán entró en erupción y parte de la isla se hundió, y esto generó una actividad tectónica múltiple, maremotos, terremotos, sumados a la erupción volcánica. De hecho, incluso hay un estudio científico que cree que las famosas plagas de la época de Moisés serían una reacción en cadena al otro lado del Mediterráneo, en Egipto, vinculadas, porque se calcula que ocurren, la historia de Moisés habría ocurrido más o menos en esa época. Poco sabemos, son especulaciones, cálculos que se hacen de distintas formas, contrastando ciertos hechos históricos, y la arqueología, nuevamente, tiene mucho que decir aquí. Se cree que habría sido una reacción en cadena ante este suceso que ocurrió en el Mediterráneo central. Entonces la isla de Creta y toda su cultura cae en decadencia, y los micénicos, con los que tenían mucho contacto comercial desde antes, que habían desarrollado una cultura influenciada por los cretenses, terminaron dominando la isla de Creta y todas las islas del mar Egeo. ¿Pero qué ocurre hacia el año 1100 a.C.? La civilización micénica, que tiene como uno de sus momentos de esplendor la famosa guerra de Troya, ya vamos a hablar de eso, sucumbe ante una nueva invasión. Pero es súper curioso lo que ocurre, porque la invasión sería de un pueblo muy similar a ellos. Se habla de un nuevo pueblo helenoparlante, una nueva migración indoeuropea que habla un idioma muy similar al que hablaban ellos, o sea que originalmente vendrían como del mismo lugar, que se impone con gran violencia hacia esta cultura micénica, que era, se cree, tal como la describe Homero en la Ilíada y la Odisea, un conjunto de reinos con una estructura patriarcal, con una economía basada principalmente en la agricultura. Eso normalmente lo que son en realidad como pueblitos que son reinos. Todavía no hablamos de polis, eso va a ser después. Y en ese periodo, entonces, una nueva migración indoeuropea, a la que habitualmente llamamos los dorios, para diferenciarla de la primera oleada, que son, como los llama Homero, los aqueos, se impone. Pero ellos se imponen porque tienen armas un poco más desarrolladas, tienen armas de hierro, y porque llegan con mucha violencia, porque en realidad culturalmente son pueblos nómades bastante más precarios, y ese va a ser el gran problema.
que para la cultura micénica esta invasión va a ser devastadora, fatal. Van a perder todos sus avances, prácticamente. Y uno de ellos va a ser la escritura, porque al ser un sistema ideográfico el que tenían, el problema que tienen los sistemas de escritura ideográficos es que muy poca gente lo sabe usar y son lentos de enseñar. Entonces, al parecer no alcanzó a haber como un traspaso generacional y al parecer los que conocían esta primera escritura griega habrían muerto todos. Algunos de estos aqueos habrían logrado migrar hacia lo que se llama la costa jónica, que es la costa de lo que es la actual Turquía, donde desarrollaron ciudades como Samos, Mileto, Halicarnaso, y por eso no es casualidad que inicialmente en la nueva etapa que va a vivir la cultura griega, toda la vanguardia de la cultura, los primeros filósofos, los primeros poetas, los primeros matemáticos están hacia el otro lado del mar, porque ahí huyeron entonces varios de los hombres y mujeres cultos que habían logrado sobrevivir a esta invasión. Entonces, ¿qué pasa con la cultura griega de los Balcanes? Podríamos decir que como que se reinicia. Y ahí tenemos un periodo que va del 1100 al año 800 a.C., que es el periodo que habitualmente llamamos periodo oscuro, también llamado periodo homérico. ¿Por qué homérico? Porque habría sido en ese lapso de tiempo cuando Homero, que la tradición griega nos dice que era un poeta ciego, habría compuesto la Ilíada y la Odisea como unos poemas épicos que inicialmente se habrían transmitido de forma oral, recordando las grandes hazañas de la época anterior y evocando con nostalgia las virtudes de la época anterior, como el heroísmo de Aquiles y la astucia de Ulises. Inicialmente sería un poema épico transmitido oralmente, pero va a llegar un momento en que ellos van a desarrollar un nuevo sistema de escritura y ahí se van a poner la Ilíada y la Odisea por escrito. El nuevo sistema de escritura va a ser un sistema fonético, porque para este momento de la historia, los que han tomado el relevo, como los grandes comerciantes y difusores de la cultura en el Mediterráneo, son los fenicios. Y los fenicios, por influencia de Babilonia y de Mesopotamia, desarrollan un sistema de escritura que está basado en la escritura cuneiforme. Y la escritura cuneiforme, a diferencia de los jeroglíficos egipcios, son fonéticos, es decir, cada letra simboliza un sonido, lo que hace que el sistema sea más fácil de transmitir. Y de ahí va a surgir entonces lo que habitualmente conocemos como el alfabeto griego, que es importante después para el desarrollo del abecedario latino, que es el que usamos nosotros. Bueno, ¿por qué se le llama periodo oscuro? Porque es un periodo del que tenemos muy poca información. Es oscuro en fuentes y homérico porque está vinculado a la figura de Homero, que en realidad no sabemos quién era. De hecho, hay incluso una teoría que apunta a que Homero en realidad podría haber sido una familia que se dedicaba a componer poemas o una escuela. Luego ocurre algo súper interesante. Viene el periodo arcaico. ¿Por qué le ponen arcaico? ¿Qué significa arcaico? Antiguo, súper antiguo. Se llama así porque hasta el siglo XIX los europeos que estudiaban Grecia creían que la historia de Grecia antigua comenzaba aquí, en el 800 a.C., que es cuando se organizan los primeros Juegos Olímpicos, cuando ya tenemos el proceso de la formación de las polis, con los nombres que las conocemos habitualmente, Tebas, Corinto, Atenas, Esparta. Atenas y Esparta van a ir progresivamente tomando el protagonismo, van a irse volviendo las polis más importantes. Y la religión griega va a tomar la forma que conocemos habitualmente. Entonces los europeos en general creían que la historia de Grecia partía aquí, en el 800 a.C. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? Estudios como la filología comparada y sobre todo como la arqueología van a permitir demostrar que cosas que hasta ese momento se pensaba que eran leyendas o pura literatura, como la historia de Minos y el laberinto en Creta, o la historia de Troya, tenían una base histórica real,
Obviamente no sabemos si el Minotauro existió realmente, pero sí sabemos que en un sector de Creta que se llama Knossos hay construcciones laberínticas y hay un fuerte culto a los toros. Eso sabemos, por lo que ha encontrado la arqueología. Y sabemos que existió una ciudad en Turquía que coincide con las descripciones de Homero. Y sabemos que existe en la península del Peloponeso una ciudad que coincide con las descripciones de Homero, que es Micenas. Eso nos va a permitir, entonces... Profe, disculpe que le interrumpa. Esa es la ¿Cuál, idea. cuál, ¿Cuáles son las fuentes de que Homero era una familia que se dedicaba a escribir poemas o esas teorías que usted Pucha, dice? le pedí que no me interrumpiera, pero son Ah, distintos perdón, no lo estudios escuché, de la gente, perdón. sí, 3 veces le Lo son siento, disculpe. distintos estudios de la gente que se dedica a estudiar la literatura griega. En concreto, yo lo supe porque tomé un curso de literatura y mitología griega con la profesora Luisa Ocaranza, entonces ahí nos dio un montón de información acerca del tema. Pero son teorías que se apuntan porque en realidad no está nada claro. No hay como certeza de quién fue o quiénes fueron Homero, pero ¿por qué se cree que puede haber sido una familia o una escuela? Porque sabemos que existían esas tradiciones en las costas del Mar Jónico. O sea, se desarrollaban escuelas de poesía, tanto lírica, como en el caso de Safo o Píndaro, y de poesía épica. Por eso. Bueno, la época que más conocemos acerca de la historia de Grecia es obviamente la época clásica, que es cuando Atenas llegó a su máximo esplendor, se convirtió en una democracia, Esparta se consolidó como la polis militar, junto a todas las demás polis van a enfrentar a los persas en las guerras médicas y los van a vencer. Y luego, esa época, que es la época de esplendor de la cultura griega, que es además cuando la filosofía alcanza su punto máximo de desarrollo en la cultura griega, que es con Platón, Sócrates y Aristóteles. Es la época en que Fidias construye el Partenón. Toda esa época, que es como la época como de mayor eclosión cultural de Grecia, culmina con una guerra civil, que es la famosa guerra del Peloponeso. Y eso lleva a una decadencia del mundo griego, que queda nuevamente expuesto a una nueva invasión persa. Eso no va a ocurrir porque en el norte de los Balcanes, geográficamente norte de Grecia actual y el país que actualmente conocemos como Macedonia del Norte, hay un rey que se llama Filipo. Filipo es macedonio, no es griego, pero es un gran admirador de los griegos, a pesar de que los griegos lo miran en menos porque es bárbaro, no es griego. Y Filipo estudia la cultura griega y como Filipo vive contemporáneamente una época de decadencia del mundo griego y tiene un reino que es relativamente estable y próspero, muchos griegos, incluido Aristóteles, deciden irse a trabajar a su corte y lo alientan a que genere un panhelenismo, que él lidere a los pueblos griegos, los libere de una nueva amenaza persa, e incluso Aristóteles sueña con que los griegos unidos, con estos reyes macedónicos, logren vencer a los persas y llevar la cultura griega hacia otros lugares, que es finalmente lo que se concreta con Alejandro, el hijo de Filipo, discípulo de Aristóteles, porque el trabajo que hacía Aristóteles en la corte macedónica era estar a cargo de una escuela donde se formaban los príncipes de Macedonia, incluido Alejandro. Alejandro, a diferencia de su padre, sí puede ser considerado griego porque su madre, Olimpia, era una princesa de Epiro, un reino griego pequeñito. Bueno, acá vamos a ver algunas imágenes. Esto es arqueología cretense.
¿Qué pasa con Knossos? Knossos es un lugar de Creta. Creta es una isla enorme. Creta no es una isla desconocida para los europeos. ¿Por qué los europeos no tenían claro si la historia del laberinto y el rey Minos era solamente leyendas o era real? Porque la parte de Creta que está más habitada es al otro lado de la isla. El lugar donde quedaron sepultadas estas ruinas eran básicamente pueblos de pescadores, entonces no había certeza de que hubiera habido esa gran civilización, y es algo que Arthur Evans descubrió a principios del siglo XX, y se encuentra con esto, con este mural en el Palacio de Knossos, donde tenemos el salto del toro, una actividad deportiva muy peligrosa, y se cree, o lo que creen algunos arqueólogos, es que esto sería la base de la leyenda del Minotauro. ¿Cómo, dirán ustedes? Muy simple. ¿Qué nos cuenta la leyenda? Que Teseo, príncipe de Atenas, decide viajar a Creta para liberar su ciudad de un tributo. Lo que nos cuenta la leyenda es que Atenas y Creta habrían tenido una guerra. El rey Egeo de Atenas se habría enfrentado con el rey Minos y Minos le ganó. Y esto habría llevado al rey Minos a imponer un tributo a Atenas para solucionar un problemita que tenía Minos. ¿Qué problema tenía Minos? En Creta había nacido un monstruo llamado Minotauro. Mitad toro, mitad hombre. Se representa de distintas maneras y es un monstruo que le gustaba la carne humana. El Minotauro el Minotauro es hijo de Pasífae. Pasífae es la reina de Creta, con un toro. La leyenda cuenta que Poseidón le regaló al rey Minos un toro blanco y la reina habría tenido una relación con el toro y de ahí habría nacido el Minotauro. ¿Cuál es la base de esa leyenda? Suena como algo bien extraño para nosotros. En la cultura cretense existen dos dioses que son los más importantes. El dios toro, que representa la virilidad, y la diosa madre. Creta, al igual que muchas culturas ancestrales, tiene en su panteón de dioses como una de las diosas más importantes, uno de los dioses en general más importantes, a la diosa madre. Algo que la religión griega no tiene una gran diosa madre, sino que diluyó el rol de la diosa madre en varias diosas. Egipto sí la tiene, Isis. Y Creta tenía a la diosa madre. Entonces, claro, lo que habría ahí es una unión ancestral de dos divinidades, pero habría nacido este monstruo. Y este monstruo comía carne humana. Entonces Minos solucionó este problema haciendo que los que perdieron la guerra enviaran todos los años un barco con un grupo de mujeres y hombres jóvenes para ser devorados por el monstruo. El príncipe Teseo decide que va a liberar a su pueblo de esto y le pide a su padre ir como voluntario entre los jóvenes que van a morir, en el fondo. El padre, muy triste, acepta, pero le dice que si logra su cometido, por favor no olvide traer el barco de vuelta con velas blancas, porque los barcos partían de Atenas con velas negras. Teseo tiene dos cosas a su favor. Teseo es hijo de Poseidón, o sea, es un semidios. Y en segundo lugar, Teseo recibe en Knossos, en Creta, la ayuda de Ariadne. Ariadne es una de las hijas del rey Minos. Ariadne se enamora de Teseo y decide ayudarlo y le entrega un carrete de hilo. Y le dice que para no perderse en el laberinto lo que debe hacer es hacer correr el hilo para que así pueda encontrar la salida de vuelta. Haciendo esto, el Minotauro no va a poder salirse con la suya. El Minotauro logra acorralar a las víctimas, pero así Teseo logra acorralar él al Minotauro y matarlo. Cuando Teseo sale del laberinto,
Minos cumple su promesa de entregarle a su hija en matrimonio, que es lo que le había pedido además Teseo, además de liberar al pueblo del tributo. Además, el tributo ya no tiene sentido, no hay monstruo que alimentar. Entonces, Teseo decide volver a Atenas junto a Ariadne. Pero en el viaje se suma alguien más, que es Fedra, la hermana de Ariadne. Y Fedra tiene intenciones perversas. A Fedra también le gusta Teseo y se lo quiere quitar a Ariadne. Entonces, ellos salen de Creta y lo que era habitual en la navegación del mundo antiguo y medieval es que el viaje no se hace de una, sino que el viaje se va haciendo escalas. Las escalas pueden ser a veces rodeando las costas del continente o en las islas. Lo que nos cuenta la leyenda es que en una isla, al parecer Naxos, Teseo habría hecho una escala. Y en esa escala, todos aprovechan de caminar, de recolectar alimentos, y Ariadne se pierde. O Fedra, en realidad, hace que su hermana se pierda. Y no la pueden encontrar. Y esto lleva, entonces, a que finalmente el viaje continúe sin Ariadne. Dejan botada a Ariadne en la isla. Y cuando Teseo llega a Atenas, se le olvida cambiar las velas del barco porque está muy triste, y su padre, al asomarse en el Pireo, en el puerto de Atenas, para ver llegar el barco y se da cuenta que el barco viene con las velas negras, se tira al mar. Por eso, según la leyenda, este mar se llama Mar Egeo. Bueno, Teseo se casa con Fedra, después la historia de Teseo en las leyendas continúa, tiene otras aventuras, en un momento va al Hades, incluso al inframundo. ¿Y qué pasa con Ariadne? Ariadne se queda llorando en la isla de Naxos, porque la dejaron botada, la dejaron abandonada, pero llega alguien al rescate, un dios, Dionisios. Dionisios se enamora de Ariadne, la rescata, y no solamente eso, sino que además decide casarse con ella. Dionisios es un dios bien especial en la mitología griega, y es el hijo preferido de Zeus. Entonces, Ariadne es llevada por Dionisio al Olimpo, porque Dionisio quiere convertirla en diosa, y Zeus se lo permite. Así que eso termina pasando con Ariadne. Así que, ¿qué es lo que hay detrás de esta leyenda? Según los descubrimientos arqueológicos que encontramos a partir del siglo XX, una serie de símbolos. Se cree que en realidad lo que habría ocurrido, la base histórica, sería la influencia, el predominio político que en algún momento ejerció Creta sobre la primera etapa de la cultura micénica, que llevó a que los griegos tomaran costumbres, tradiciones, actividades deportivas del mundo cretense, y se baraja la teoría de que probablemente hubo viajes desde Grecia hacia Creta de jóvenes que iban a estudiar la cultura, y puede haber ocurrido que se hayan enfrentado a pruebas deportivas como las que nos muestra ese mural del Salto del Toro, y que muchos hayan muerto en el intento, porque se ve una actividad bastante peligrosa. El tema del origen del Minotauro está vinculado a la unión ritual de la diosa madre y el dios toro, y curiosamente, la historia del laberinto, según lo que hemos encontrado y lo que se sigue descubriendo en Creta, la construcción de los palacios que se han encontrado, o de los templos, porque no está muy claro qué es lo que eran, tienden a ser construcciones laberínticas, muy desordenadas. Y hace como 2 meses atrás, encontraron una construcción circular que es literalmente un laberinto. Entonces, en la cultura cretense, estas construcciones llenas de pasadizos y de trampas serían habituales. Estas serían como las fases reales
detrás de la leyenda. Obviamente, si el rey Minos existió, si el rey Minos era de Zeus, no tenemos idea. La otra historia vinculada al laberinto, que es muy bonita, que es la historia de Dédalo e Ícaro, que Dédalo es el que construyó el laberinto, pero que después el rey Minos se enojó con él y lo encerró en el laberinto junto a su hijo Ícaro, y para salir de ahí, Dédalo construye un par de alas de cera para cada uno, y salen volando del laberinto, pero Ícaro, muy ambicioso, quiso volar muy, muy alto, haciendo enojar al dios Helios, al dios del sol, que le derritió las alas. Esa es la otra historia vinculada al laberinto. La historia de Dédalo e Ícaro. Probablemente la conocían. Y de hecho en Chile tenemos una escultura muy bonita que evoca esa leyenda, que es la escultura que está en la entrada del Museo de Bellas Artes. La escultura de Rebeca Marte, Unidos en la Gloria y en la Muerte, que aparece ahí, Dédalo sosteniendo el cuerpo inerte de Ícaro. Los dos están con las alas. Muy bonito. Bueno, vamos a continuar. Ya les conté entonces cómo Arthur Evans, principios del siglo XX, descubre Creta. Entonces, dicen los estudiosos de la historia griega, la historia de Creta entonces no son solamente leyendas. Hay una civilización que no sabíamos que existía y que al parecer tuvo influencia sobre Grecia. ¿Cómo vamos a saber eso? De nuevo, porque la arqueología lo que está descubriendo paralelamente otro arqueólogo, Heinrich Schliemann, en Grecia, va a apuntar hacia ciertas similitudes culturales. Schliemann tiene una historia interesantísima. Schliemann en realidad no fue arqueólogo de profesión, es un arqueólogo autodidacta. Y esto va a traer algunos problemas porque su metodología no va a ser tan rigurosa como la de los arqueólogos habituales. Él de niño soñaba con encontrar Troya. Leyó la Ilíada, leyó la Odisea cuando era un niño y soñaba con encontrar Troya. Lo que terminaban los relatos contando era que Troya había sido incendiada tras el ingreso de los aqueos a la ciudad. Voy a recordar un poco la leyenda de la guerra de Troya, para los que no la conocen. La mitología griega, nuevamente, nos habla de que en las bodas de los padres de Aquiles, de Peleo y Tetis, habría ocurrido un conflicto, porque Tetis es una diosa, Peleo es un mortal, y cuando se casan deciden invitar a todos los dioses, pero se les olvidó invitar a una diosa, a la diosa de la discordia. Y la diosa de la discordia se enojó, fue igual a la fiesta, irrumpe la fiesta con una manzana de oro del jardín de las Hespérides, que era un jardín, un lugar de la mitología griega muy bonito, donde había estas manzanas de oro, Grecia. Y la manzana tiene una inscripción que dice para la más hermosa. Se genera entonces un verdadero concurso de belleza en la fiesta de matrimonio y obviamente las mortales que están invitadas no pueden competir con las diosas y dentro de las diosas griegas hay 3 diosas que los dioses consideran que son las más bonitas, pero ellos no son capaces de escoger a ninguna de las 3 porque no quieren tener problemas. Afrodita, diosa del amor, era la diosa del matrimonio, que es también la esposa de Zeus, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Por esto se decide que se va a escoger un árbitro que sea imparcial. Y aquí se va a producir una gran tragedia griega. Porque escogen a un niño, a un joven, a un adolescente, llamado París. París es un pastor que vive en Asia Menor, en la actual Turquía. Cerca de donde vive París hay una ciudad que se llama Troya. París no lo sabe, pero en realidad él es el hijo de los reyes de Troya, es hijo de Príamo y Hécuba. Pero cuando nació, su hermana, Casandra, que tenía el don de la adivinación, había profetizado que ese niño iba a causar la ruina de la ciudad, y por eso los padres lo habían entregado en adopción a unos pastores. Las diosas, cuando le piden que sea el árbitro, no solamente le van a revelar su verdadero origen, sino que cada una de ellas le va a ofrecer algo. Atenea le va a ofrecer sabiduría, Hera le va a ofrecer poder, y Afrodita
le ofrece el amor de la mortal más bella y se la muestra. Helena, una princesa espartana, que es hija de Zeus también, para variar. París decide escoger a Afrodita como la más hermosa, y Afrodita dice, bueno, yo me voy a encargar de que mi promesa, lo que te ofrecí, se cumpla. París vuelve a Troya, revela su verdadero origen, su familia lo recibe, comienza a ejercer como príncipe troyano, su hermana Casandra llora y grita que va a quedar la embarrada, nadie le hace caso, pobrecita. Y finalmente, como príncipe, París se empieza a encargar de varias labores políticas. No es el heredero es Héctor, su hermano mayor. Y una de las misiones que le encomiendan es una misión diplomática a Esparta, donde vive Helena. Helena es la esposa, para ese entonces, del rey Menelao. Menelao es el hermano del rey de Micenas. Micenas es el reino más importante de Grecia. El rey de Micenas es Agamenón. Lo que nos cuenta la leyenda es que Helena, bajo el influjo de Afrodita, se enamora de París, a pesar de ser una mujer casada y con hijos, y decide huir junto a París a Troya. Obviamente, para el rey de Esparta, lo que ocurrió acá es un secuestro. Su esposa fue raptada, y más grave que eso incluso, es que lo que ocurre acá es un conflicto diplomático. El príncipe París violó las leyes de hospitalidad, se raptó a la reina, y con esto está insultando a toda Grecia, porque en el mundo micénico, al igual como va a ocurrir en el mundo griego en general, existe entre los griegos una identidad nacional en común. En Grecia no hubo una unión política, ni en la época micénica, ni en la época protagonizada por los dorios, o sea, en la época oscura, arcaica y clásica. No hay una unidad política, pero sí hay una unidad cultural y una identidad que es muy fuerte. Y eso, entonces, va a hacer que los griegos decidan ir todos juntos a atacar a Troya. Y ahí se desarrolla la famosa guerra de Troya, que según las historias y las leyendas, habría durado 10 años, porque Troya es una ciudad muy bien defendida, con muy buenas murallas construidas por Poseidón y por Apolo, porque los dioses van a tomar partido o por los aqueos o por los troyanos. Por ejemplo, Afrodita, que es la que apoya a París, apoya a los troyanos. Zeus se decanta más hacia los troyanos, también en cambio su mujer, Hera y Atenea, son partidarias de los griegos, de los aqueos. La guerra dura 10 años y al cabo de esos 10 años, por estrategia de Ulises o Odiseo, los griegos logran finalmente entrar a Troya mediante un engaño, una estrategia, el famoso caballo de Troya. Hacen creer a los troyanos que ya se cansaron de pelear, porque tienen sitiada la ciudad pero no logran tomarla. Entonces, construyen un caballo de madera con los restos de unos barcos que desarman, esconden el resto de su flota y hacen creer, por medio de un mensajero, a los troyanos que se rindieron y se fueron. Entonces los troyanos, muy contentos, ingresan el caballo a la ciudad de Troya, celebran que ganaron la guerra y cuando se quedan dormidos, los griegos ingresan a la ciudad, o sea, ya están dentro del caballo, pero salen del caballo, toman la ciudad, la saquean y la incendian. Esa es, en resumidas cuentas, la guerra de Troya. Lo que narra la Ilíada es un pedacito de la guerra de Troya, es básicamente una pataleta que tiene Aquiles y después un acto de venganza que hace cuando matan a su mejor amigo Patroclo. De hecho, así parte la Ilíada, canta odiosa la cólera del Périda Aquileo. Y la Odisea se trata de las aventuras o desventuras que sufre Ulises en su intento por retornar
a su patria, que es Ítaca, después de la guerra de Troya. Los europeos, hasta el siglo XIX, nuevamente, creían que la Ilíada y la Odisea eran literatura, poemas épicos, o sea, esos son, pero basados absolutamente en leyendas. De hecho, la Ilíada y la Odisea son muy buenas fuentes para la mitología griega, al igual que la teogonía, por ejemplo. Entonces ellos pensaban que esto eran leyendas y literatura. El tema es que cuando Heinrich Schliemann se propone encontrar Troya, empieza a investigar y llega a la conclusión de que Troya es una ciudad, es una localidad de Turquía, Imperio Otomano en esa época, que se llama Izarlik, y comienza a excavar y logra desenterrar varias ciudades hasta que encuentra una que corresponde a la Troya descrita por Homero. Y es una ciudad que tiene vestigios de haber sido incendiada. Ese mismo arqueólogo en Grecia, en la península del Peloponeso, va a desenterrar Micenas. Entonces va a descubrir que el reino de Agamenón, que fue el que lideró las tropas aqueas en la guerra de Troya, existió. Y de hecho, lo que él descubre con sus excavaciones es una ciudad que coincide con las descripciones de Homero. Y además tiene algunas similitudes arquitectónicas y artísticas con Creta, con la Creta que estaba descubriendo Evans. Entonces, todo esto va a ir llevando a conocer más acerca de la historia de Creta. Obviamente, tanto en Micenas, como en Creta, como en Troya, se siguen descubriendo cosas. Por ejemplo, hoy sabemos, esto ya no es Schliemann, esto ya son descubrimientos arqueológicos e históricos posteriores. Sabemos que, por ejemplo, esto es todo el Palacio de Nosos. En la imagen anterior veíamos a Evans, que además intentó restaurar algunos de los murales que encontró en los palacios de Nosos. Aquí está Creta. Hoy sabemos que Troya, en realidad, tal como aparece en este mapa, habría sido parte del reino hitita. Y de hecho, por las fechas en las que se especula que se desarrolló la guerra de Troya, las fechas coinciden con la caída de este gran reino, gran imperio hitita. Entonces, los griegos habrían aprovechado la situación de desprotección en la que quedó Troya para atacarla. ¿Cuál es la teoría que se baraja? ¿Qué es lo que estaría detrás de la leyenda? No se descarta que pudo haber un conflicto diplomático, incluso una historia amorosa, como la que dice la leyenda, pero se cree que la verdadera razón de los griegos micénicos para ocupar Troya habría sido conquistar un territorio que estratégica y económicamente es importante, porque si vemos en el mapa, Troya, al estar en ese lugar de lo que es la actual Turquía, es un lugar donde se controla el inicio del paso de los Dardanelos. Los Dardanelos es este estrecho, que es el que comunica el Mediterráneo con el Mar Negro. Ahora, uno dice, pero Troya no está tan cerca del mar. Pero también, por ciertos descubrimientos que se han encontrado, topográficos, geológicos, las mareas desde esa época hasta ahora se han modificado. Entonces, Troya habría tenido salida al mar en esa época. Este mapa es bien interesante porque nos muestra la postura geográfica del reino hitita, de la civilización minoica en su máximo esplendor, y el lugar en donde se desarrolló toda la influencia político-cultural minoica, que es lo que nos lleva finalmente al desarrollo de la primera etapa de la cultura griega, que es la cultura micénica. Bueno, todo este mundo que está muy mezclado con las leyendas, colapsó con el cataclismo, con la erupción de Tera. Lo que ocurre con la cultura griega tras la invasión dórica es literalmente un reinicio. Pero
quedan vestigios de ese pasado anterior. Y ese pasado anterior es el que buscaría evocar y conmemorar Homero con la Ilíada y la Odisea. Otra cosa interesante de la que hablan los expertos en mitología tiene que ver con el hecho de que al hablar de la cultura griega tenemos varias etapas. Tenemos una primera etapa, si tomamos la Grecia balcánica, hay una primera etapa que es la etapa en la cual ellos fueron, la cultura predominante eran los pelasgos, que era la cultura mediterránea más originaria. Luego tenemos la influencia cretense y el desarrollo de la cultura micénica, y finalmente tenemos la cultura dórica. ¿Cuántos saben de mitología griega ustedes? En general. No saben nada, saben un poquito, han visto Destripando la Historia, ya, eso igual me sirve. Ya, perfecto. En la mitología griega tenemos algo súper interesante, que tenemos como varias categorías de dioses. Ya, perfecto. En general en la mitología griega tenemos una historia que nos habla de un caos inicial, de unas fuerzas primordiales, y hablamos de Urano y Gaia, la madre tierra, como las divinidades como más ancestrales, y luego tenemos una segunda generación de dioses que son los titanes. Y ahí están Cronos y Rea. Y luego, ¿y qué es lo que ocurre? Los titanes destronan a las divinidades primordiales, y ahí tenemos el mito en el cual Cronos destrona a Urano. Pero luego Cronos, a su vez, es destronado por Zeus, su hijo. Y Zeus es el líder de los dioses olímpicos, que es la tercera generación de los dioses. Lo estoy sintetizando mucho, pero a lo que voy es que la explicación, la explicación que se da de por qué hay 3 generaciones de dioses en el fondo, hasta llegar a los dioses que uno más conoce, que son los dioses olímpicos, Zeus, Hera, Atenea, Hades, es porque la explicación estaría dada por estos mismos movimientos migratorios y esta misma sucesión de pueblos, de un pueblo que domina a otro. O sea, la cultura también se va formando a través de eso. Es muy interesante la mitología griega. Les recomiendo acercarse a ella. Tiene algunas cosas muy funables en todo caso, pero es muy interesante. Sí, si les interesa el tema de las mitologías. Tenemos un reinicio de la cultura, un partir de cero. Ahora el gran vínculo cultural para desarrollar un nuevo sistema de escritura va a ser a través de los fenicios, como ya les conté, y es en este momento en que se desarrolla la cultura griega que más conocemos, el alfabeto griego que conocemos, y se empieza a desarrollar nuevamente, porque esto en la época micénica también al parecer se había desarrollado, este concepto de la Hélade, de que ellos son distintas unidades políticas independientes entre sí, pero que se sienten parte de una misma cultura que es la Hélade, Hellas, el mundo griego. ¿Por qué no constituyen una unidad política? Por varias razones, pero la principal razón que se baraja es el tema geográfico. Grecia está en el sur de los Balcanes. Si vemos un mapa físico de Grecia, nos vamos a encontrar con que es un terreno muy montañoso, con muchos cordones montañosos. Entonces, la comunicación interna dentro de la península es dificultosa. En cambio, la península, como es una península, está rodeada de mar, y el resto son islas. Entonces, las comunicaciones habitualmente se dan por mar, y esto habría favorecido la organización de distintas unidades políticas independientes que vamos a llamar ciudades-estado o polis. Y una de las características que tienen las polis habitualmente es que sus centros cívicos tienden a ubicarlos en las partes altas, en los acrones. De hecho, Acrópolis significa la ciudad alta.
¿Cuál es la explicación de esto? Muy sencillo. Run to the hills. Acá en Chile lo sabemos bien. En las ciudades marítimas en Chile, cuando tenemos alerta de tsunami, ¿qué hacemos? Nos vamos a los sectores altos. ¿De dónde vienen los peligros? Del mar. Las invasiones, los maremotos. Entonces la explicación que se da de por qué el Akron se convierte en el centro cívico es porque en tiempos de peligro el refugio está en las montañas. En tiempos de peligro la gente evoca a los dioses. Y en tiempos de paz a los dioses se les agradece. ¿Cómo le agradezco al dios? Le construyo un templo. Los templos van generando polos de desarrollo. Al lado del templo se empieza a desarrollar un centro de reuniones, se empieza a desarrollar el comercio y se decide ir trasladando los edificios más importantes hacia ese lugar, que también es el más seguro. Eso parece sería la explicación de por qué muchas ciudades griegas tenían sus centros cívicos en los lugares altos. Atenas, la más conocida con esa estructura. Bueno, este mapa nos muestra el tema de los movimientos migratorios, los aqueos que habrían llegado hacia el 2000 a.C. a la península, los dorios que habrían comenzado a entrar hacia el 1200, produciendo ya hacia el 1100 a.C. el colapso de la civilización micénica que desarrollaron los aqueos, y nos muestra también los aqueos que huyen a las costas de Asia Menor. Ahí en azul quise resaltar estas ciudades como Quíos, Samos, Mileto, Éfeso, que pertenecen a esta migración de aqueos que huyen de la invasión dórica, y lo interesante es, como les conté antes, que cuando se empiezan a desarrollar las polis en las cuales la cultura va como un paso adelante, inicialmente es justo en ese sector. Esa es la tierra de Pitágoras, de Homero, de Heródoto, de Tales, de Safo. Algo muy interesante, ya estamos hablando de los dorios, estamos hablando de la época arcaica y de los inicios de la época clásica, es que cuando se desarrollan las polis, inicialmente son monarquías. ¿Y qué pasa con estas polis que se crean? ¿Cómo se conforman? A partir de la invasión dórica, sobre todo si hablamos de los Balcanes. ¿Qué ocurre con los invasores? Los invasores se impusieron. Los invasores van a dominar a los invadidos, lógico. De ahí van a salir los reyes, en el caso de que sean polis que constituyan monarquías. Pero hay algunas monarquías que van a evolucionar hacia otros sistemas, en donde la tendencia va a ser que los hombres que tienen derechos políticos son los que descienden de los invasores. Es lo que en Atenas vamos a llamar los eupátridas, o en Esparta los espartiacas. Una cosa bien interesante que ocurre con las polis griegas es que los griegos son muy orgullosos de su cultura, en primer lugar, y tienen esta idea de que el resto del mundo son bárbaros. No es que ellos encontraran que el resto del mundo era muy precario culturalmente, sino que ellos encuentran que su cultura es muy desarrollada, es la mejor, no quieren que nadie los domine, por eso esa reticencia y esa lucha encarnizada contra la expansión persa. Pero no es que ellos crean que los persas eran inferiores a ellos, ni que sean precarios culturalmente, sino que ellos se sienten muy orgullosos de lo que son. Y eso los hace creer que ellos son los mejores y que el resto son bárbaros. Pero el concepto de bárbaro en el mundo griego significa el que no es igual a mí. Literalmente bárbaro viene de barbar, el que balbucea, el que no habla mi idioma. En el mundo romano el concepto de bárbaro es un poco más parecido al concepto que tenemos nosotros. Porque los romanos no le llaman bárbaros a todos los que no son romanos. De hecho, los romanos tienden a incorporar a su cultura a todos los que van conquistando. En
En eso son muy diferentes a los griegos, y a los griegos, los romanos los conquistaron, pero los griegos tenían una admiración profunda por los griegos. O sea, los romanos encontraban que los griegos eran lo máximo, culturalmente hablando, pero débiles en lo militar. La palabra bárbara comienza a tener una connotación peyorativa con los romanos, más, o sea, desde el punto de vista que lo tenemos nosotros. Ahora, inicialmente siempre va a tener una connotación peyorativa porque está vinculada a lo que llamamos las alteridades, al cómo yo veo al otro, al que es distinto a mí. Y a los griegos les pasa que ellos son tan orgullosos de su cultura y de lo que son ellos, que al resto lo ven como menos bueno que ellos. Ahora, con los romanos, el concepto de bárbaro va a tender a considerar a una persona que es más precaria culturalmente que ellos, que los romanos. Entonces, el concepto es más peyorativo todavía. Y de ahí viene el concepto de barbarie que tenemos en Occidente, que normalmente se asocia a algo salvaje, brutal, como lo opuesto a lo civilizado. Tiene que ver mucho, o sea, pero viene más de los romanos que de los griegos la forma en que nosotros lo entendemos. Los griegos, además, tienen como una gran prioridad en lo que es desarrollar una calidad de vida en las polis. De hecho, los griegos son grandes admiradores de buscar un equilibrio en la vida. La educación griega le daba mucha importancia a lo intelectual, pero también le da mucha importancia al deporte. No solamente los espartanos son los que les dan más importancia al desarrollo físico porque son el estado militar, forman a los mejores guerreros, según ellos. Pero todos los griegos en general tienen la idea de que en la polis se debe cultivar una vida armónica, una vida pacífica, una vida próspera, una vida donde se cultiven las virtudes, por eso la importancia del Iliada y la Odisea, porque son ejemplos de virtudes, modelos de virtudes que ellos quieren resaltar, el heroísmo y la astucia, y quieren también una vida confortable, y para ellos una vida confortable tiene que ver con una polis que no genere sobrepoblación. Para ellos una polis ideal no debe ser jamás de 1 millón de habitantes. Las polis más grandes, la famosa megalópolis, debe haber llegado a los 500.000 habitantes, no más. Atenas, en su máximo esplendor, no llegó a más de 300.000 habitantes. Inicialmente eran ciudades chiquititas de 40.000 habitantes. Son ciudades pequeñas y ellos quieren que las ciudades se mantengan siendo pequeñas. ¿Por qué? Porque creen que una ciudad pequeña es una ciudad donde se garantiza mejor la calidad de vida y se evitan conflictos. No están tan equivocados. Ahora, ¿cómo evitaban la sobrepoblación? Promoviendo las migraciones. Y ahí es cuando empieza la expansión griega hacia el Mediterráneo. Se fundan las famosas apoiquías o colonias. Y ojo, no es que echan a un grupo de personas, sino que las premian. Porque la idea es generar un nuevo núcleo al otro lado del Mediterráneo de griegos, pero que sean representantes de lo mejor de la cultura griega. Entonces, las delegaciones que se enviaban a fundar apoiquías son gente joven en general, sana, pero que sean personas que representan bien los valores de la cultura de esa polis. Y hay todo un vínculo con la polis de origen, pero que es más bien un vínculo afectivo, ¿no? y a veces vinculado con los dioses, pero no es político. O sea, la apoiquía, que por ejemplo está en la Magna Grecia, en Italia, que fue fundada por habitantes atenienses, no es una colonia, en el sentido que nosotros lo entendemos, de Atenas. Es una nueva ciudad independiente, pero mantiene un cierto vínculo afectivo, porque son parientes. Y aquí ocurre algo muy bonito. Normalmente en el mundo griego hay un elemento que es muy importante a
al igual que en el mundo romano, que es el fuego. Hay una diosa que está vinculada al hogar y al fuego, que es la diosa Hestia en el mundo griego y Vesta en el mundo romano. En las casas de los romanos y los griegos había como unos patios interiores, en donde tenían un brasero, y ese brasero siempre estaba con fuego. En el mundo griego está la idea de que el fuego de ese brasero de la casa se prende con el fuego que está en el megarón. El megarón es la sala del trono, o sea, el lugar desde donde se gobierna la ciudad. Puede ser un rey o puede ser otro sistema. Entonces, cada vez que se formaba un nuevo hogar en una ciudad, se prendía del fuego del megarón de esa ciudad. Y cuando se funda una nueva polis, esta delegación se lleva una antorchita con el fuego del megarón. Y luego, cuando se funda la nueva ciudad, se crea el nuevo megarón, y a partir de ese fuego del megarón, cada hogar, y de hecho la palabra hogar proviene de fuego, alimenta el fuego del brasero de su casa. En el caso de Roma es un poco distinto, porque en el caso de Roma la diosa Vesta toma mucho más protagonismo, y en Roma existía el templo de Vesta, entonces el fuego sagrado, en el caso de Roma, está en el templo de Vesta. Este mapa es muy interesante porque nos muestra la expansión griega. Pero además nos muestra otra cosa que es súper interesante. Los puntitos rojos del mapa nos muestran las colonias fenicias. Los fenicios son un pueblo de Medio Oriente, de los actuales Siria y el Líbano. Eran este pueblo que fue muy importante, muy influyente para el desarrollo de la cultura que van a desarrollar los dorios en Grecia. Los fenicios también van a expandirse por el Mediterráneo creando factorías. En España, en el norte de África y, por ejemplo, en la parte occidental de la isla de Sicilia. Los griegos, ¿a dónde fueron? A Cirene, en el norte de África. Colonizaron también varias partes del Mar Negro, una muy importante para la historia de Roma, Bizancio. Y van a ir a Italia. Por ejemplo, Nápoles es Neapolis, la nueva polis. Tarento también era una polis griega. Y la parte oriental de la isla de Sicilia, ciudades como Catania, Siracusa y Agrigento, eran apoiquías, colonias griegas. Lo mismo Marsella, en Francia, Marsella, o Empurio, Ampurias, en la actual España. La cultura griega comienza entonces a expandirse hacia el Mediterráneo occidental, a partir de la época arcaica. Aquí tenemos un ejemplo arquitectónico. El Templo de la Concordia en Agrigento, Sicilia, que es uno de los templos griegos más grandes, se considera el segundo templo griego más grande después del Partenón, que está en Atenas. Es una apoiquía griega. Cuando lleguemos al siglo V a.C., al famoso periodo clásico, tenemos el momento de esplendor de la cultura griega. ¿Qué ocurre? En primer lugar, los griegos logran algo que parecía impensable. Logran evitar que los persas los conquisten. Tengo el mapa que quería... Aquí está. Este es el Imperio Persa y este es un pedacito del Imperio Persa. El Imperio Persa básicamente conquistó una gran parte de los pueblos de la antigüedad. Los persas, ¿de dónde vienen? De Irán. Desde Irán se comienzan a expandir, conquistan el Imperio Neobabilónico. El Imperio Neobabilónico tenía todo Mesopotamia y había conquistado también Egipto e Israel. Los persas dominan todo eso. Dominan también a los hititas y, tal como vemos acá,
logran ocupar casi por completo lo que es la actual Turquía. En el mundo antiguo y en la época medieval, Turquía se conoce como Asia Menor, por si acaso. El imperio persa ocupa toda la península anatólica y comienza luego a expandirse, obviamente, hacia la costa. Y en la costa, ¿con quién se encuentra? Con polis griegas. Y esas polis griegas intentan rebelarse ante el dominio persa y son castigadas. Y ahí van a comenzar entonces las famosas guerras médicas, porque lo que quieren evitar los griegos es que los persas lo conquisten. Si uno ve el imperio persa aqueménida en su esplendor, que es en esta época, y ve en el mapa cómo se asoma hacia Grecia, lo que cualquier persona en ese momento hubiera pensado es que Grecia era el próximo. Y los persas también lo pensaban y lo querían. Pero los griegos no querían que esos bárbaros, unos bárbaros muy cultos y refinados, por cierto, la cultura persa es una cultura muy desarrollada, los conquistaran. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser parte de un imperio extranjero. Ojo, los persas como gobernantes eran bastante tolerantes. De hecho, cuando los persas derrotaron el imperio neobabilónico, para los pueblos que estaban sometidos al imperio neobabilónico de Nabucodonosor, esto va a ser una liberación. Porque los persas no tienen la costumbre de esclavizar y subyugar a la población, como hacían los neobabilónicos, y no tienen la costumbre de imponer violentamente su cultura. Ellos permiten que las culturas preexistentes de los lugares que van conquistando, Egipto, por ejemplo, será otro lugar que conquistaron, continúen desarrollando su cultura. Ellos lo que hacen es imponer un sátrapa, un gobernador, y cobrar impuestos. O sea, la gente, o sea, los habitantes del imperio persa, mientras declararan su lealtad al gobernante y pagaran el impuesto, estaban listos. Podían seguir con su religión, con sus costumbres, con todo. Pero los griegos son muy orgullosos de su cultura, entonces no les acomoda esto. Entonces deciden luchar con todo contra el dominio persa. Entonces ahí vienen las famosas dos guerras médicas, donde hay batallas muy importantes, como la batalla de Maratón, la batalla de Salamina, y la que probablemente todos conocen por la famosa película 300, la batalla de las Termópilas, que es la que hizo como súper famosos a los espartanos, porque es basada en una batalla en la cual el reino de Esparta no aprobó el envío de tropas a ese desfiladero, porque pensaban que era una incursión persa sin importancia, pero el rey Leónidas se propuso ir con sus hombres más cercanos, con los 300, a enfrentar a los persas. Pero se encontró con un ejército gigante, al menos 2.000 personas. Y eso lleva a esta famosa batalla épica, que es la batalla de las Termópilas, en la cual lo que se destaca es el valor guerrero de los espartanos que no se rindieron. O sea, pelearon hasta que cayó el último. Ahora, hay otras batallas en que vemos la astucia y la estrategia militar de los atenienses, la batalla de Salamina, que es una batalla naval, la batalla de Platea, nuevamente es una batalla en donde se destaca la estrategia de los espartanos y su valor guerrero. El hecho de que los griegos logren ganar las dos guerras médicas y mantener su independencia de los persas y continuar desarrollando sus polis va a llevar a su periodo de esplendor, porque además va a coincidir con una época de prosperidad económica. Y aquí voy a hablar de las dos polis rivales, de Atenas y Esparta. Yo les conté que en Grecia va a haber distintos tipos de gobiernos, no van a ser puras monarquías como en la época micénica, sino que va a haber distintos tipos de gobiernos, hay tiranías, hay aristocracias, hay democracias. Voy a hablar un poquito de cada una. En Esparta, ¿qué ocurrió? Podemos remontar el sistema espartano a la invasión doria. Los dorios que se imponen
deciden convertir a Esparta en un estado militar, en el mejor ejército de Grecia. Y para eso lo que buscan es profesionalizar su ejército al máximo. Entonces lo que ellos hacen es que los invasores, la aristocracia, el grupo de los virtuosos, eso significa, va a mandar sobre el resto de la población. Ellos obviamente se encontraron con una población que vivía ahí y la van a dominar. Algunos habitantes van a oponer resistencia y esos van a ser esclavizados y relegados a las tareas del campo, los ilotas. Pero va a haber otra población que se va a someter voluntariamente a la invasión, ellos van a mantener su libertad, pero van a poder dedicarse al comercio y a la artesanía, los periecos. Esos dos grupos, los periecos y los ilotas, son súper importantes en Esparta, porque esos son los grupos que mantienen económicamente Esparta. La razón por la cual los espartiatas, que eran esta clase dominante, podía vivir 24/7 entrenando para la guerra desde que eran pequeñitos, es porque había otros dos grupos sociales que los mantenían económicamente, cosa que no pasaba en el resto de las polis. Por eso ellos tenían este ejército que era tan increíble, porque bueno, además estaban sometidos a una serie de prácticas bastante crueles desde nuestra perspectiva de mentalidad. O sea, los espartanos hacían prácticas eugenésicas, seleccionaban a los niños al nacer, descartaban a los niños que nacían según su forma, su criterio débiles. Los niños desde muy pequeños eran sometidos a un entrenamiento militar bastante riguroso y a los 6 años los niños, hombres, eran enviados a una especie de internado militar. Las mujeres no, se quedaban en la casa, pero también tenían un entrenamiento bastante riguroso y la sociedad estaba articulada, estaba pensada para las guerras y por eso el sistema espartano es que tienen dos familias reales y los que gobiernan tiempo de paz son los jueces, los famosos éforos. Tienen un consejo de ancianos que redacta las leyes, tienen una asamblea que es la peya, que es la que aprueba y rechaza las leyes y escoge a estos jueces. En tiempos de guerra la cosa cambia. Ahí los reyes toman el protagonismo y por eso son dos, porque un rey se queda cuidando la ciudad y el otro rey se va a pelear la guerra. Así funcionaba Esparta, esta polis militar. Atenas, en cambio, era diferente. Atenas es como más intelectual. Y en Atenas, el desarrollo intelectual que comienza a desarrollar a partir del siglo VI a.C. los lleva a tratar de generar un sistema que trate de garantizar un gobierno virtuoso. Inicialmente también tienen una aristocracia. O sea, inicialmente ellos tienen un sistema en el cual los que mandan y los que tienen los derechos políticos son los descendientes de los invasores. Pero poco a poco ese sistema va a irse modificando. Se va a permitir después que todos los hombres libres nacidos en Atenas, esos son los considerados los ciudadanos en Atenas, tengan derechos políticos, pero inicialmente sus derechos políticos son diferidos. Es decir, los derechos políticos que tiene un hombre libre dependen de su riqueza, de la riqueza que hayan declarado. Ahí está la famosa reforma de Solón con la plutocracia. El tema es que esto se va a prestar para una gran corrupción, que fue lo que ocurrió. Entre medio ponen las leyes por escrito, algo muy importante para tratar de evitar conflictos. Y como este sistema plutocrático termina corrompiéndose y poner las leyes por escrito no ayudó tanto, porque igual se buscaban resquicios legales, se produjo un momento de caos en el cual un tirano se impuso. En Grecia, las tiranías eran aquellos tipos de gobiernos en los cuales una persona se tomaba el poder. No lo heredaba ni era electo. En el sistema que habían impuesto los atenienses desde que eran aristocracia, los que gobernaban eran los arcontes, que son 9. Y eran escogidos anualmente por votación popular. Inicialmente los arcontes eran solamente de la aristocracia, escogidos por los aristócratas. Pero en la época de la plutocracia, todos los hombres libres nacidos en Atenas podían votar,
pero el voto del ciudadano dependía de la medida de riqueza que hubiera declarado. Entonces, obviamente se prestó para que quedara la escoba. Terminan gobernando los más corruptos que logran comprar votos. Esto va a llevar entonces a que Pisístrato, un tirano, se tome el poder y él logra generar nuevamente prosperidad y orden. Es un buen tirano. El concepto de tirano en Grecia no tiene el mismo significado que para nosotros. Nosotros cuando imaginamos un tirano, pensamos en una persona despótica, autoritaria, que gobierna pensando en su provecho personal y normalmente nos imaginamos además un gobierno muy autoritario. Los tiranos del mundo griego no necesariamente eran así, sino que lo que los caracterizaba era la forma de llegar al poder. Y hubo tiranos buenos y tiranos malos. Pisístrato fue un buen tirano, pero sus hijos heredaron el poder y sus hijos partieron siendo buenos, pero luego fueron tomando algunas decisiones que no fueron del agrado de los atenienses y esto llevó a una conspiración en el que uno de estos hermanos fue asesinado. Y esto hizo que el otro hermano se vengara y comenzara un gobierno del terror. Ahí hubo una mala tiranía. Finalmente fue derrocado y se restableció la plutocracia y se hacen nuevas reformas dirigidas por el arconte Clístenes, en donde la democracia ateniense toma su forma definitiva. En el fondo, todos los hombres libres nacidos en Atenas tienen derechos políticos, y los derechos políticos implican que se pueden postular a los cargos de gobierno, el arconte es el más importante. Anualmente se escogen estos 9 arcontes, que son los que se reparten las tareas de gobierno, plutocracia, como el perrito de Mickey. El gobierno del dinero significa. Y las elecciones siguen siendo anuales y se hace toda una división político-administrativa para garantizar que este sistema, que los representantes sean equitativos. De hecho, hay un consejo también que es el que va a redactar las leyes y eso sale de todos los barrios de Atenas, o sea, que se dividen en los demos. Los demos son los barrios de Atenas, entonces es toda una división político-administrativa en que a la gente se la agrupa según el lugar donde vive, y en ese lugar se arman asambleas para generar estas elecciones anuales. Y lo otro que hace Clístenes es el famoso ostracismo. El ostracismo es otro sistema de votación que tienen, que a diferencia de este sistema de votación en donde se escogían a los arcontes y a los representantes de la boulé, que era la asamblea, no se hacía a mano alzada, sino que el ostracismo era un voto secreto. Y se hacía en un pedacito de concha de molusco, llamado ostracón. ¿Qué es lo que se votaba ahí? De forma secreta, todos los años la gente votaba y escribía un nombre. El nombre de aquella persona que consideraban que era un peligro para la democracia. Claro, la idea de Clístenes con esto era ir echando de a poco a los corruptos de Atenas, porque el castigo para aquella persona que recibía mayor cantidad de votos, igual había un límite mínimo de votos. La persona que recibía más votos era expulsada por 10 años de Atenas. La idea era tratar de liberarse de los corruptos. El problema es que el ostracismo va a servir también para persecuciones políticas y el mismo Clístenes, en su lucha contra la corrupción, en algún momento fue expulsado de Atenas con ese sistema. Cuando lleguemos al siglo V a.C. y a las guerras médicas, Atenas ya era una democracia. Y de hecho, ellos, como ya les conté, fueron una de las ciudades que más se destacó en su participación en la guerra, junto con Esparta y en tercer lugar, Tebas. Entonces, propagandísticamente, los atenienses van a decir que la guerra se ganó gracias a ellos. En realidad fue una labor conjunta y de hecho las dos batallas claves son Salamina y Platea.
Y Salamina es un triunfo ateniense y Platea es un triunfo espartano. Entonces son los dos. Y los dos quedan con la idea de que la guerra la ganó Grecia gracias a ellos. Y los dos se van a erigir entonces como los grandes líderes del mundo griego. Y se va a generar una rivalidad. Pero antes de que eso pase, vamos a tener un medio siglo, unos 50 años de prosperidad para todo el mundo griego. Y en el caso de Atenas, hubo 40 años que son considerados como la época de oro, donde hubo un buen gobierno caracterizado por la presencia de un arconte que llevó a Atenas a su época de esplendor, que es Pericles, que es la época además donde hay un gran desarrollo cultural en todos los ámbitos, en la literatura, en el teatro, en la filosofía, en la arquitectura y en el arte. Y después de eso viene la famosa guerra del Peloponeso. En la época en que gobierna Pericles, que es justo después de las guerras médicas, ocurre que en una batalla, después de la batalla de las Termópilas, de hecho, la ciudad de Atenas fue destruida por los persas. Y los atenienses tuvieron que reconstruir edificios importantes. Entonces ahí aprovechó Pericles un momento de prosperidad económica para mandar construir el Partenón, el Erecteión y la Atenea Niké, que son como los edificios más emblemáticos del Acrópolis, el centro cívico de Atenas. Buena pregunta. Se llaman guerras médicas porque los griegos a los persas le llaman medos. ¿Por qué? Porque históricamente el imperio persa se forma por la unión de dos reinos. Uno es el reino persa y el otro es el reino medo. Pero el que inicialmente ejerció liderazgo fueron los medos, pero luego los persas se impusieron. En realidad es la misma cultura. Entonces al reino persa aqueménida, que era el reino persa, el imperio persa de la época de las guerras médicas, los griegos le llaman los medos, porque ellos le llaman así a los persas, es por eso. De nada. Ya. 40 años, más o menos, son los que marcan el gobierno ateniense liderado por Pericles. ¿Qué pasó después? Pericles se muere. ¿Cómo se muere? De peste. Hay una epidemia de peste importante en Grecia. No sabemos bien qué peste era. Una de las sospechosas, una de las responsables, al parecer puede haber sido la peste bubónica, la peste negra, pero también se cree que puede haber sido un tifus, depende de la sintomatología que se describe, no es tan clara como para poder, pero casi siempre son esas dos enfermedades las que se barajan, el tifus y la peste bubónica o peste negra. Tras la muerte de Pericles, la democracia ateniense entra en una pequeña decadencia. Los gobernantes que empiezan a imponerse no son tan buenos como Pericles y se habla de que la democracia ateniense se corrompe. Esto es lo que dice, por ejemplo, Aristóteles. Pero en la época de prosperidad, prosperidad económica, ocurrió lo que vemos en este mapa. Las dos ciudades que habían, según ellas, ganado la guerra, ejercen el liderazgo. Y este liderazgo no implica unidad política, sino que implica hegemonía económica. Entonces se van a crear en el mundo griego, tras las guerras médicas, dos grandes ligas comerciales. La Liga de Delos, que es la que vemos en amarillo, que son las ciudades aliadas económicamente con Atenas, y en morado la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Son ligas comerciales. La de Delos se llama así porque muy cerca de Atenas hay una isla que se llama Delos, que es donde ellos guardaban las riquezas obtenidas
con esta liga comercial. Y empiezan a correr rumores. Empiezan a correr rumores de que los atenienses están acaparando las riquezas de la Liga de Delos. El hecho de que justo Pericles remodele el Acrópolis no va a ayudar mucho a callar los rumores. Y los que empiezan a repetir cada vez más incesantemente estos rumores, sobre todo tras la muerte de Pericles, cuando la ciudad de Atenas está en un estado de franca corrupción con los gobernantes que tiene, son los espartanos. Entonces, esto lleva a un conflicto político entre Esparta y Atenas. Y esto termina generando que ambas polis se declaren la guerra entre sí. Pero no van solas a la guerra, sino que cada polis, Atenas y Esparta, arrastra a las polis que están en su liga. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es que todo el sector morado se enfrenta contra el sector amarillo. Por lo tanto, se produce una guerra civil. Hoy se cree, por ciertos documentos encontrados, y por las cosas que pasan después, que los que habrían tal vez iniciado este rumor eran los mismos persas, para provocar esto, para provocar un enfrentamiento entre espartanos y atenienses y para lograr un debilitamiento del mundo griego para tratar de reemprender un ataque hacia esa zona. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen eso? Porque efectivamente, después de la famosa guerra del Peloponeso, los persas vuelven a avanzar por Anatolia hacia las costas de las polis jónicas. Entonces, eso ayuda a alimentar esta teoría. Y es terrible porque la guerra del Peloponeso es una guerra que dura 30 años y que además está marcada por rebrotes de la peste que mató a Pericles. Entonces, es una época de gran mortandad, es una época de gran destrucción material, es una época terrible y es una época que causa una gran devastación en distintas polis griegas. Y por eso Tucídides, que es el sucesor de Heródoto en la práctica de la historia, Heródoto es de la época del apogeo, del siglo V, de la época del siglo de oro de Pericles, él escribe después de las guerras médicas, y en los 9 libros de la historia lo que hace es describir las distintas civilizaciones que han estado antes de Grecia, que fueron conquistadas por los persas, pero los persas con nosotros no pudieron. Esa es la motivación de los 9 libros de la historia. Tucídides escribe de la guerra del Peloponeso y de sus consecuencias. Y la consecuencia más importante es que las polis entran en una decadencia, todas ellas. De hecho, Aristóteles, ¿qué dice de la democracia ateniense? La democracia ateniense se ha convertido, se ha corrompido y se ha vuelto una demagogia. Es decir, ya no es el gobierno del demos, del pueblo, sino que es el gobierno en el cual se miente al pueblo diciendo que se gobierna en nombre de ellos, pero en verdad se gobierna en nombre del beneficio personal de los que gobiernan. Por eso, hombres como Eurípides y como Aristóteles deciden migrar hacia otros lugares. ¿Y a dónde migra Aristóteles? Al norte, a Macedonia, donde es recibido por la próspera corte de Filipo II, gran admirador de la cultura griega. Y amparado por Aristóteles, Filipo hace dos cosas. Logra frenar nuevos avances de los persas en las costas del Jónico y aprovecha de ir dominando progresivamente a las polis griegas. Las polis griegas no lo reciben muy bien inicialmente, pero Filipo progresivamente va imponiéndose. En eso estaba Filipo cuando muere, sorpresivamente. Es asesinado de una forma bien misteriosa. Lo hereda su hijo. Su hijo es Alejandro, de 20 años. Alejandro parece tocado por los dioses. Es de estas personas que parecen perfectas. Alejandro, desde muy pequeño, es un niño virtuoso. Todas las actividades que aprende las aprende bien.
es bueno en los estudios, es bueno en los deportes, es casi perfecto. Y su mamá, Olimpia, le dijo, cuando era pequeño, que su verdadero padre era Zeus. Entonces, Alejandro crece creyendo que es un semidios y todo se le da muy bien. Entonces parece literalmente un semidios. Y el resto lo cree. Eso explica lo que Alejandro va a hacer. Alejandro se propone no solamente dominar a los griegos, y lo logra, sino que se propone derrotar y conquistar al imperio persa. Y eso es lo que hace. Y logra, en todos los territorios que va conquistando, ser reconocido como rey. En Egipto, por ejemplo, no solamente los egipcios lo reconocen como nuevo gobernante, sino que él va al templo de Amón y pide ser reconocido como hijo de Ra, y los oráculos lo aceptan. En Persia va a ser coronado como Shah en Arán, el rey de reyes persas. Y así en todos los territorios que va conquistando. El problema de Alejandro es su ambición, porque en realidad no es un semidios. Y cuando decide conquistar más allá de los confines del imperio persa y aventurarse hacia Afganistán y la India, comienza su ruina. Comienza su ejército a enfermarse, a cansarse, él también se enferma. Finalmente los soldados se le rebelan en la India, no quieren continuar, en la India les va mal, no logran conquistarla, logran someter a algunos pueblos. Y por Afganistán tampoco les fue tan bien, lo que pasa es que hubo unas tribus que los dejaron pasar porque Alejandro se casó con una mujer que era importante en una de las tribus. Alejandro vuelve a Babilonia y vuelve a Babilonia enfermo. Y en Babilonia finalmente muere. Cuando muere, tiene 33 años. Tiene algunos hijos que ha tenido, de aventuras que ha tenido fuera del matrimonio, y nacido dentro del matrimonio tiene un hijo que nació un par de meses después que él murió. Tiene también hermanos, tiene también primos, pero él nunca hizo testamento. Entonces se genera, tras su muerte, una guerra civil, donde sus generales van reclamando el trono para ellos o en nombre de alguno de los parientes de Alejandro. Y finalmente lo que ocurre es que este imperio que había formado, que duró alrededor de 10 años, se desarma. Pero lo importante es que esos reinos en los cuales se desarma, que son los llamados reinos helenísticos, mantienen la cultura griega. Se producen unos híbridos muy interesantes, donde se mezcla la cultura inicial que tenía ese lugar, Persia, por ejemplo, o Egipto, con la cultura griega. Uno de los más famosos de estos reinos helenísticos es el reino de los Ptolomeos, el reino de Cleopatra, donde era una mezcla de elementos griegos y egipcios. Y en el siglo I a.C., la gran mayoría de esos reinos helenísticos fueron conquistados por los romanos. Aquí tenemos, esto es de un mosaico pompeyano y es una de las representaciones que tenemos de Alejandro. Hay algunas esculturas también. Y este es su imperio en su máximo esplendor. O sea, Macedonia, Grecia y todo el imperio persa. Y lo poquito que alcanzó de dominar de Afganistán y la India. Bueno, para terminar, es muy importante que tengamos claro que el gran legado del mundo griego sobre el mundo occidental tiene que ver con la estructura de nuestro pensamiento y con todo lo que va a ser nuestro trabajo intelectual. La civilización helénica en general va a configurar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y más importante todavía es que el punto de partida de muchas de nuestras disciplinas está en Grecia. La literatura, por ejemplo. La literatura occidental. ¿Cuáles son sus bases? Los poemas épicos de Homero, de los que tenemos numerosos referentes a lo largo de la literatura occidental. Los poemas líricos de Safo y Píndaro. Si nos vamos a la historia, Heródoto y Tucídides. Nos vamos a la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles. Nos vamos a las matemáticas, Tales, Pitágoras, Euclides.
El teatro, Esquilo, Sófocles, Eurípides. O sea, como dice Dawson, los rasgos más distintivos de Occidente en ciencia, filosofía, arte, literatura y pensamiento político tienen sus bases en el mundo griego. Si nos vamos al idioma, es cierto que los idiomas occidentales en general son lenguas romances, su raíz principal es el latín, o lenguas germánicas. Pero nos encontramos que tanto en unos como en otros idiomas occidentales existen además muchísimas palabras y conceptos que vienen del mundo griego. Economía, por ejemplo, oikos el estudio de la administración de la casa. Psicología, el estudio del alma. Hipoterapia, la terapia con caballos. Biblioteca, el lugar donde se guardan los libros. Y de hecho, la palabra biblioteca viene de Biblos. Biblos era una ciudad fenicia de Medio Oriente, del mundo fenicio inicial, de Siria y el Líbano. En Biblos se hacían unos rollos, que eran los libros, los rollos de Biblos. Los griegos van a tomar entonces esta idea de los rollos de Biblos y le van a llamar Biblos a los libros. Y la palabra biblioteca significa el lugar donde se guardan los libros. Y de hecho, vinculado al mundo griego y de Alejandro, vamos a tener que en Egipto, en el norte de Egipto, Alejandro fundó una ciudad en el delta, que es Alejandría. Fundó varias Alejandrías, era bastante ególatra Alejandro. Ya per se rebautizó como Alejandrópolis. Y en Alejandría, Alejandro tenía el sueño de crear la biblioteca más grande del mundo. Él no lo logró, porque se murió. Pero su sucesor en Egipto, que fue Ptolomeo I, concretó ese sueño y creó la biblioteca más grande del mundo. ¿Y saben cómo lo hizo? Obviamente invirtiendo, comprando libros, mandando hacer libros, pero además, como Alejandría es un puerto que está en el delta del Nilo, cobraba peaje. Todos los barcos que llegaban a Alejandría eran revisados. Y si traían algún libro a bordo, se revisaba si ese libro tenía alguna copia en la biblioteca. Si no tenía, ese libro se quedaba en Alejandría. Y después se podía hacer a sus dueños una copia, pero que se quedaban con el libro. Ese era el peaje de Alejandría. A lo largo de la literatura tenemos muchas referencias a la Ilíada y la Odisea. Aquí les dejé el viaje de Ulises. Cuando Ulises vuelve de la guerra de Troya, el viaje de Ulises debía ser de Troya a Ítaca. Pero, como Eolo y Poseidón se enojaron con él, lo mandaron a dar vueltas 10 años por todo el Mediterráneo. Bueno, con eso vamos terminando por hoy. El tema del deporte. Recuerden que los griegos van a organizar, a partir de la época arcaica, los Juegos Olímpicos. ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Son juegos que se organizaban cada 4 años en la ciudad de Olimpia en honor al dios Zeus. Eran tan importantes esos juegos que si había guerra entre los griegos dejaban de pelear sus guerras para concentrarse durante esas semanas en los Juegos Deportivos. En el caso de los Juegos Olímpicos de Olimpia, solamente participaban hombres, pero había otras actividades deportivas que tenían otras ciudades, por ejemplo en Atenas estaban las Panateneas, y había algunas de las ciudades que tenían también algunas actividades deportivas femeninas, pero habitualmente eran más masculinas. Aquí tenemos algunos ejemplos de deportes de la antigua Grecia, el pugilato, que es el antecedente de las luchas cuerpo a cuerpo, y las maratones que se van a empezar a correr para conmemorar un episodio
de las guerras médicas. Tras la batalla de Maratón, Maratón está a 42 kilómetros de Atenas. La batalla de Maratón implicó defender Atenas. Si los griegos hubieran perdido Maratón, los persas habrían en ese momento podido conquistar Atenas. Entonces lo que hizo un soldado fue correr, después de pelear la guerra, los 42 kilómetros sin parar, para avisar en Atenas que habían ganado la guerra. Ese pobre soldado cayó muerto, pero en honor a él después se comenzó a correr esta disciplina. Obviamente, los que corrían la maratón después, a diferencia de ese pobre soldado, se preparaban para ello y no peleaban una guerra antes. Bueno, llegamos así entonces al final de la clase de hoy. Hemos visto entonces que estamos viendo hoy el primer pilar de la cultura occidental, que es la cultura griega. La próxima semana vamos a hablar de Roma y las semanas siguientes del cristianismo y de los germanos. Vimos que esta historia de Grecia se remonta al año 2000 a.C., cuando empieza el desarrollo del período micénico, inicialmente muy influido por la cultura de los cretenses, que en el momento en que se habrían desarrollado estas leyendas heroicas vinculadas a la Ilíada y la Odisea. Pero luego la historia de Grecia tiene un reinicio con una nueva migración, que es la invasión doria, y en este proceso de reinicio se va desarrollando la cultura griega que es más conocida para nosotros con las polis, y con Atenas y Esparta tomando progresivamente el liderazgo. Cuando los griegos logran ganar 2 guerras a los persas para mantener su independencia, Grecia alcanza su apogeo en el siglo V a.C. Sin embargo, al final de ese mismo siglo, una peste y una guerra civil los lleva a la decadencia y a terminar siendo parte del imperio de Alejandro, que tuvo el gran acierto de importar la cultura griega hacia el mundo oriental. De la cultura griega, Occidente va a heredar gran parte de su desarrollo intelectual, la filosofía, la teoría política, el teatro, la historia y también las ciencias, porque la base de las ciencias occidentales están en la física de Aristóteles, que es la observación de la naturaleza. Bueno, con eso terminamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Aquí les dejo algunas sugerencias bibliográficas. El libro de Finley es el que está entre las bibliografías de hoy y es muy bueno para ir repasando todo lo que es el legado de Grecia en la cultura occidental. Me gusta mucho, la paideia de Jäger, acerca del tema de la virtud y los ideales de la cultura griega. Bueno, eso es todo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? No, por mi lado. Ya, súper. Qué bueno, espero que les haya gustado. Fue condensar mucha información en poco tiempo, pero ya, qué bueno. Ese es siempre mi temor, es que no trato de hacerlo lo más claro posible. Ya, qué bueno que se logró. Ya, súper. Bueno, nos vemos la próxima semana. Descansen. Buenas noches. Chau, chau.